Recientemente acabo de ver un video de ese muchacho, Alejandro, más conocido como el Mighty, hablando supuesta y alegadamente una lengua, hablando lenguas angelicales o lenguas espirituales, como se habla en la iglesia hoy en día. Y puedo ver que la explicación que él dio fue que tuvo una llamada telefónica con un apóstol llamado Guillermo Maldonado, que muchos lo conocemos, y que a través de esa llamada él recibió el bautizo del Espíritu Santo, y por tal razón él recibió el don de lengua y él ya habla lengua. Al recibir esa llamada, recibe el bautizo del don del Espíritu Santo por teléfono y empieza a hablar nuevas lenguas. Es un tema muy controversial, es un tema muy profundo, es un tema muy delicado. Por eso, antes de yo dar una explicación y hacer este estudio profundo en cuanto a eso, necesito que tú te pongas de un tiempo, ¿verdad? Para que así pueda entender lo que yo estaré analizando y pueda edificarte. Sabe que el día del Pentecostés, tú me preguntas, varón, ¿qué día es el de Pentecostés? Bueno, ese fue el día que por primera vez el Espíritu Santo del Señor descendió a la tierra, ¿verdad? Y hay una evidencia de que el día del Pentecostés se habló lengua, diferentes lenguas. Eso es cierto. El derramamiento del Espíritu Santo en la tierra sobre los hombres permitió como evidencia para los incrédulos, las personas que no creían en ese momento, ¿verdad? El Espíritu permitió que las personas hablen en diferentes lenguas para que sean evidencia a esos incrédulos que no creían en los apóstoles y en los galileos de Dios y del Espíritu Santo. O sea, fue una evidencia para poder entender. ¿Qué es el día del Pentecostés? El día del Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua en Israel, que se memora la libertad y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Por tal razón, cada año, después de 50 días pasada la Pascua, se celebra el día del Pentecostés. Y en esa ocasión, estamos hablando del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a estar leyendo en su capítulo para hacer referencia en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo en ese día y qué se evidenció, qué lengua se habló, ¿verdad? Y para qué el Señor permitió que se hablara lenguas. Vamos a la Biblia, porque no te voy a hablar de conocimientos míos ni de teorías de hombre. El libro de Hechos en su capítulo 2 y dice así: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Cuando se derramó el Espíritu Santo, permitió que las personas hablaran en diferentes lenguas según el Espíritu Santo le daba a cada uno que hablen. Es decir, Amari dice que él recibió el Espíritu Santo por una llamada telefónica y ahí inmediatamente empezó a hablar lengua. Ahora la pregunta mía, ¿qué lengua habló el Amari? ¿Será el Espíritu que le haya dado esa lengua que él habló? Ojo, no niego ni dudo de que el Espíritu Santo le haya recibido el derramamiento del Espíritu Santo a través de una llamada. No lo pongo en juicio. 2, no pongo en juicio la lengua que él habla. Ahora, 3, ¿qué lengua fue que hablaron el día del Pentecostés, ¿verdad? Como evidencia para los incrédulos que el Señor permitiera que pasen. Vamos al versículo número 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo del cielo. Podemos ver que el versículo número 5 habla claro y dice que lo que vivía en ese momento, en ese entonces, en ese lugar, eran personas, los que estaban de todas las naciones que existen debajo del cielo. Lo que me da a entender que eran extranjeros o que pertenecían a otras ciudades o a otros países. Versículo número 6. Y hecho este estruendo, cuando bajó el Espíritu, o sea, y hecho este estruendo, ¿verdad? Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, oigan bien el versículo 6, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Ahí entra el detalle. Cuando los apóstoles recibieron el bautizo del Espíritu Santo, como le dicen, que fue la primera vez que el Espíritu Santo fue derramado en la tierra sobre los hombres, el día del Pentecostés, la lengua del cual ellos estaban hablando era lo que el Espíritu Santo, como dice el versículo 5, le daban a ellos a que hablen.
Y el versículo 6 me confirma que las personas que estaban presentes ese día en ese evento eran personas de diferentes naciones debajo del cielo, o mejor dicho, de diferentes países. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu permitió que ellos le hablen, ¿verdad? Que los galileos le hablen a esos extranjeros. ¿En cuál lengua? En sus propias lenguas. Es decir, que si ahí habían personas de China, escucharon a los galileos hablar en chino. Si habían personas de árabe, escucharon Galileo hablar árabe. Si un ejemplo, habían personas dominicanas, escucharon Galileo hablar español. Entonces, por tal razón, eso fue un evento para los incrédulos, para que puedan conocer del poder de Dios y sorprenderse y saber que realmente hay algo detrás de esas personas, porque ellos lo conocían y sabían, ¿verdad?, que ninguno de ellos hablaban en sus propios idiomas y hubo algo sobrenatural que permitió que ellos hablasen. Ahora vamos a seguir más adelante. El versículo número 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Atónitos es sorprendido. Estaban sorprendidos al ver que los galileos estaban hablando a los que estaban ahí según sus lenguas. Ojo, no me habla de lenguas angelicales ni de lengua que no se entiendan. No. Ahí el libro de los Hechos, en su capítulo 2, ¿verdad?, me hace entender que el Señor permitió que los apóstoles y los galileos hablen a las personas extranjeras que estaban ahí según sus lenguas, sus idiomas, lenguas humanas, ¿verdad? Porque ellos no hubieran estudiado ninguno de esos idiomas, ¿verdad? No lo hubieran aprendido ni lo hablaban anteriormente, y el Señor permitió, se glorificó, ¿verdad?, el Espíritu, a través de su Espíritu Santo, de que los galileos hablen diferentes idiomas. Por tal razón, los que estaban ahí se sorprendieron y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Versículo 8 dice: ¿cómo les oímos hablar cada uno en nuestras lenguas, la que hemos nacido? Ahí quería llegar. Oye, ¿cómo dice el versículo 8? ¿Cómo lo podemos escuchar hablar en la lengua en la que nosotros hemos nacido, en los países de nosotros, si sabemos que ellos son galileos y no estudiaron este idioma, nunca han ido a la tierra de nosotros, no son estudiados? ¿Cómo hablan estas lenguas? Nuestro idioma. ¿Cómo lo podemos entender, hablar el idioma que nosotros hablamos? Eso fue la evidencia. Versículo número 9 dice: por tanto, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10 dice: en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos. Versículo 11 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Ahí quería llegar. Ustedes vieron de todos los países que habían personas reunidas en ese lugar ese día. Se sorprendieron porque escucharon las maravillas de Dios en su propia lengua. Es como que ahora mismo yo esté predicando, ¿verdad?, o esté hablando en español y todo el mundo sabe que el idioma que yo hablo de nacimiento es español, pero puede ser que el Señor permita que a través de mí el Espíritu Santo se glorifique. ¿Y qué pase? Que yo, como una persona que solamente hablo español e inglés, te pueda hablar en árabe o en chino. Entonces es un hecho que tú, como incrédulo, puedes creer, porque ya está viendo la maravilla que puede hacer el Señor a través de sus hombres. El motivo por el cual ese muchacho está haciendo esos videos, que yo como evangélico me siento un poquito avergonzado cada vez que veo esos videos y cada vez que veo los bullying que le hacen a él con esos videos que él ha hecho hablando una supuesta lengua. Entonces vamos a leer la Biblia en la primera de Corintios, en su capítulo 14. El versículo 2 dice: porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, ¿verdad?, habla misterio. El apóstol Pablo especifica: las lenguas son para los incrédulos, y es una evidencia que el Señor permitió que sucedan. ¿Para qué? Para que las personas que estaban ahí de otro lugar y de otro país entendieran a los profetas hablar en su propio idioma. El versículo 6 de Corintios, de su primera en Corintios, en su capítulo 14, dice claro: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablase con revelación
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Dice, ¿de qué te va a aprovechar que yo te hable lengua si no utilizo ninguno de estos recursos? No te revelo lo que estoy hablando, no te doy el conocimiento a través de la ciencia y no te profetizo a través de lo que estoy hablando. ¿De qué vale y para qué estoy hablando? Dice el apóstol Pablo. Ojo, no digo que no hablen lengua, sí, no me opongo. Yo no tengo el don específico, ¿verdad? Y sé que el don existe. El versículo 9 dice, así que vosotros también, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderán lo que dicen? Porque hablas al aire. Si no entienden lo que tú dices, ¿cómo te van a comprender? Porque al aire está hablando, ¿verdad? El versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. En esta ocasión la iglesia de los Corintios nada más querían estar hablando en lengua, señores. Por eso el apóstol Pablo habla con ellos. Porque cuando él entraba a los Corintios tenían un desorden, que nada más querían estar hablando esas lenguas incomprensibles y no había nadie con el don de interpretación. Y lo que hablaban tampoco la interpretaban. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, si tú no tienes el don de interpretación de la lengua que tú estás empleando, no la uses en público. Porque la gente que no entiende lo que tú estás hablando va a pensar que tú estás loco. Vamos al versículo número 10 a ver qué dice. Tanta clase de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno carecen de significado. Es decir, mejor habla un idioma, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo. Tanto idiomas que existen en el mundo y ninguno le hacen falta traducción porque ya tienen significado. ¿Por qué tú no empleas un idioma de esos que te pueden entender y mejor escoge algo que la gente no puede entender, ni tú mismo que la estás diciendo? Yo no estoy en contra del don de lengua, mis amados. No, yo no estoy en contra del don. Hago este video porque me avergüenzo como evangélico cada vez que veo a ese muchacho. Ramasaca, ramasaca, robosoco, robosoco, y que le están instruyendo, ¿verdad? Que el bautizo del Espíritu Santo es hablar en lengua, y eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. Toda persona que acepta a Jesús en su corazón y abre su corazón a Dios y sirve a Dios, aunque no hable lengua, tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no es hablar en lengua. No. El Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios en tu vida. El hablar lengua o no hablar lengua no determina tu salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino más bien por gracia la salvación. Por eso yo no tengo el don de lengua y no me siento mal, porque tengo otros dones. O sea, la lengua no es mi don. Pero con lo que yo me paro en 30 y me opongo es a que se le siga enseñando a la gente, ¿verdad? Que el bautizo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y eso es falso de toda falsedad. Por esta razón hay gente que hoy en día no aceptan a Cristo y no van al Evangelio y no se arrepienten por evidencias como tales. Porque quizás ellos no se quieren ver hablando eso, ¿verdad? Pero cuando va a la iglesia escucha a la autoridad decir que es el bautizo del Espíritu Santo, que hay que hacerlo si no tú no tienes a Dios. Entonces eso puede hacer que lo devuelva y retrocedan. Entonces el motivo de este video es para que recapacitemos. Si tú tienes interés en Dios, pues investiga, lee su palabra profundamente. No te lleve de lo que te diga, no, lee la Biblia, que es el mayor consejero. Y el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que te va a instruir. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene siendo como un filtro en la vida del creyente. Y cuando una persona me habla a mí de parte de Dios, que yo siento el Espíritu Santo, ¿verdad? Me confirma cuando las palabras que está hablando la persona vienen de parte de Dios. Pero pasa algo, que ese mismo filtro, ese mismo Espíritu Santo opera de toda forma. ¿Por qué? Porque si lo que la persona está hablando no es de Dios, sino que es de puro conocimiento propio, ¿verdad? O de una idea, o de una pasión me está hablando, el Espíritu Santo, ese filtro se me activa. Y lo que me hace es rechazar todo eso que tú me estás dando. Ese es el mismo Espíritu Santo el que me filtra, ¿verdad? Y me hace rechazar eso porque no viene de parte de Dios. Entonces, hay que tener un conocimiento literal en cuanto a esto. Ya que tú decidiste seguir a Dios, investiga más sobre su evangelio, sobre sus dones. Y ojo, que quede claro, yo no critico al que habla lengua, ni he dicho que el don no existe, imposible. Lo que yo digo es que hay que hacer la cosa por el orden que manda
según la palabra. Dice el apóstol Pablo que es mejor decir 5 palabras con entendimiento que 10,000 que no se entiendan. Porque cuando entran incrédulos a la iglesia y te ven empleando esas lenguas que no son idiomas, ¿qué van a pensar? Que tú estás loco. No digo yo, dice el apóstol Pablo. Así que no te me ofenda ni te me sienta mal. Solamente quise hacer este video para edificación y para que entiendan que el bautizo del Espíritu Santo no es hablar en lengua. Y que la lengua que se habló el día del Pentecostés, ¿cuál lengua fue? Lenguas humanas. Porque las personas que habían ahí eran de diferentes naciones de la tierra y escucharon a los galileos que hablar en sus propias lenguas, o mejor dicho, en sus propios idiomas. Dios te bendiga mucho. Mantente pendiente que seguiremos haciendo más videos y creando más contenido para usted y para su edificación. Bendiciones.